Checkmate. Vamos a hablar en este caso de la farmacodinamia. Recordemos que la farmacodinamia es una parte que es complementaria a la farmacocinética, porque como habíamos visto ya en clases anteriores, habíamos mencionado los conceptos de ambas y ahora por el momento solo conocemos lo que ha pasado en la farmacocinética. Recordemos que farmacocinética tiene dos palabras, ¿no? Es decir, fármaco y cinética. Entonces, por un lado tenemos lo de la sustancia activa, el propio fármaco, que tiene la capacidad de realizar cambios fisiológicos, ¿verdad? En nuestro cuerpo, o cambios biológicos, vaya. Y la cinética, que es el movimiento. Entonces, por eso habíamos dicho que la farmacocinética es la parte de la farmacología que estudia lo que el cuerpo le hace al fármaco, ¿no? Entonces decíamos, hay un proceso de liberación, después de que se libera, se tiene que absorber, después de que se absorbe, se distribuye, y después de que se distribuye, se metaboliza y finalmente se elimina, ¿no? Y todos esos procesos son llevados a cabo en nuestro organismo, y ese paso por el organismo del fármaco, pues precisamente es lo que define la farmacocinética. Por otro lado, la farmacodinamia sabemos que es lo contrario, es decir, ahora será lo que el fármaco le hace al organismo, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a tener una interacción con los receptores que tenemos en nuestro cuerpo. Esos receptores van a interactuar con el fármaco y en base a eso se van a dar diferentes reacciones, por decirlo así. Entonces, la farmacodinamia, podemos decir que vamos a estudiar los efectos que tiene el fármaco sobre el organismo, o vamos a estudiar, en otras palabras, lo que el fármaco le hace al cuerpo, ¿verdad? O sea, es decir, todas esas interacciones que se van a dar. Hay que recordar el concepto de fármaco. Bueno, pues fármaco es es una sustancia capaz de modificar la actividad celular. Acuérdense que este es un compuesto químico, es una sustancia activa que va a tener a su cargo unirse a estos receptores. Entonces, el fármaco realmente lo que va a producir al unirse a estos receptores no son reacciones nuevas, sino que esa célula precisamente ya tendrá esas reacciones. Es decir, el fármaco ya lo único que va a hacer va a ser estimular o inhibir los procesos propios de la célula, es decir, lo que ya existe. No va a crear nada nuevo. Eso es lo que va a pasar con el fármaco. Cuando un fármaco se una a un receptor, se va a conocer como ligando, ¿sale? Otra vez, cuando un fármaco se una a un receptor, se va a conocer como un ligando, ¿sale? Entonces, visto de esta manera, ya tenemos dos cosas aquí importantes. La primera es que ya tenemos la definición de fármaco, y tenemos en cuenta que el fármaco no va a crear eventos nuevos, sino ya los eventos que tiene la célula solamente los va a estimular o los va a inhibir, ¿sale? Por otro lado tenemos el concepto de receptor. Todos hemos hablado de receptores en diferentes ámbitos, ¿no? Cuando se habla de que la célula tiene receptores para hormonas, cuando se habla de que las células tienen receptores para cargas eléctricas, también existirán receptores para fármacos, ¿no? Entonces, un receptor son las moléculas con las que los fármacos van a interactuar de manera selectiva, generándose como consecuencia de esta relación
una modificación en la función celular, ¿sale? Entonces un receptor es la estructura generalmente proteica que se encuentra en diferentes partes de la célula, es decir, se puede encontrar normalmente en la membrana, se puede encontrar en el citoplasma o se puede encontrar en el núcleo de la célula. Los que nosotros vamos a trabajar normalmente se encuentran en la membrana de la célula. Entonces hay que recordar esto. Ahora, un receptor va a tener o debe de tener una afinidad y una eficacia. Es decir, la afinidad se va a referir a la capacidad de unión entre un fármaco y un receptor específico, ¿sale? Es decir, todas las sustancias de nuestro cuerpo deben de dirigirse a receptores específicos. No pueden quedarse o no pueden unirse a otros receptores que no son los suyos, porque si no, de lo contrario, no se producirían los efectos. Entonces, al decir afinidad, estamos hablando de que un fármaco se tiene que unir a su receptor en específico. Como ejemplo, vamos a tener receptores D1, D2, D3, D4, D5. Esa letra, la D, identifica los receptores de la dopamina. Entonces ahora la dopamina se tendrá que unir a esos receptores, ¿sale? Por otro lado tenemos el término de eficacia o también conocido como actividad intrínseca. Este se define como la capacidad para producir la acción fisiofarmacológica, ¿sale? O sea, el hecho de que un fármaco se pueda unir a un receptor y ese receptor se produzca una eficacia, estaremos hablando de que entonces ahora vamos a apreciar los efectos que tendrá esa unión. Y al final de cuentas, pues esto va a estar relacionado con el mecanismo de acción, la acción farmacológica y el efecto farmacológico, ¿sale? Entonces sí que queda entendido que un receptor debe tener una afinidad y debe de tener una eficacia. Afinidad, porque una sustancia en específico se va a unir a ella. Y eficacia, porque al unirse se van a ver van a producir una acción fisiofarmacológica, ¿sale? Ahora, para entender todavía esto más, esta palabra de mecanismo de acción, todo nuestro cuerpo se basa en mecanismos de acción, es decir, un mecanismo de acción es un proceso, es una serie de pasos, es cómo se va a llevar a cabo algo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de mecanismo de acción aquí en farmacodinamia, es cómo las drogas van a ser, cómo las drogas o los fármacos van a realizar o van a hacer los efectos en el organismo, ¿sale? Por mencionar un ejemplo de un mecanismo de acción, pudiéramos hablar de los ansiolíticos, ¿no? Decimos, bueno, un ansiolítico es una sustancia que, como su nombre lo dice, va a destruir la ansiedad. Entonces, cuando se aplican en situaciones que tienen que ver con la ansiedad en sus diferentes variantes, o clasificaciones, vaya, lo que va a hacer en nuestro cuerpo, es decir, qué va a producir, o sea, qué neurotransmisores va a liberar, cuáles se van a inhibir, todo eso, todos esos cambios, al final de cuentas, describen un mecanismo de acción, porque estamos hablando de lo que va a realizar, o sea, ese proceso para llegar al fin del cómo va a actuar esa sustancia en nuestro organismo, ¿sale? Por otro lado, también tenemos la definición de acción farmacológica. La acción farmacológica es lo que produce el fármaco en nuestro cuerpo, ¿sale? Acción farmacológica, lo que produce el fármaco en nuestro cuerpo. Un ejemplo de esto, bueno, hay fármacos que son analgésicos, que son para el dolor, hay fármacos que son eméticos, que bueno, pues te pueden llegar a producir vómito, o antieméticos, que son para evitar el vómito. Hay fármacos que te van a ayudar a dormir, lo que te van a producir es somnolencia, etcétera, ¿no? Entonces esa es la acción farmacológica. Y el efecto farmacológico es lo que ya se aprecia clínicamente o a través de estudios que ha hecho el fármaco, ¿sale? O sea, por ejemplo, si decimos, no, pues es que se tomó un medicamento para dormir, la conducta que se esperaría es que se durmiera, ¿no? Entonces tú ya estás viendo el efecto de la sustancia, ¿sale? Otro ejemplo sería, se tomó un medicamento que era para favorecer la diuresis, o sea, la producción de orina. Entonces, ¿cuál sería el efecto que tendría esa sustancia? Bueno, pues que tú lo estarías viendo clínicamente en que la persona está yendo muchas veces a orinar, ¿sale? Y cuando hablamos de estudios auxiliares, bueno, pues que se determinara, por ejemplo, las concentraciones de algún fármaco las concentraciones en la sangre de algo que se quiere modificar. Como por ejemplo, si te dan un tratamiento para la diabetes,
pues lo que se esperaría, o el efecto farmacológico que se esperaría, fuera que la azúcar o la glucosa disminuyera, ¿no? Entonces, esos son conceptos que hay que tener en cuenta. Lo de fármaco, que está relacionado con receptor, acuérdense de la unión de estos va a producir el famoso ligando. Ese receptor debe tener una afinidad, debe de tener una eficacia. Finalmente, para poder hacer sus efectos en el organismo, debe de haber un mecanismo de acción, debe de producir debe de tener una acción farmacológica, y nosotros debemos de ver el efecto farmacológico. Ya habíamos hablado acerca de la definición y habíamos comentado que pues la farmacodinamia se va a encargar de estudiar la interacción que va a haber del fármaco con sus receptores. Sabemos que en nuestro organismo vamos a tener diferentes receptores, cada uno con una función en específica, y cuando interactúe precisamente las moléculas del fármaco con este receptor, vamos a conocer esa relación como un ligando, ¿sale? Ahora, cuando hay una interacción de ese tipo, se presentarán diferentes efectos farmacológicos, es decir, tenemos un efecto primario, los efectos indeseables, los efectos colaterales, los efectos secundarios, el efecto placebo, el efecto tóxico y el efecto letal, ¿no? Vamos a definir cada uno de ellos y primero pues obviamente vamos a iniciar con el efecto primario. El efecto primario es el efecto fundamental o efecto terapéutico deseado de la droga, es decir, que nosotros cuando aplicamos una sustancia va a ir destinada a tratar un problema en específico. Ese sería como que su efecto primario. Así, a grandes rasgos, si aplicaras un medicamento que ayuda a disminuir la ansiedad, en este caso un ansiolítico, entonces ese sería su efecto primario, disminuir la ansiedad, ¿sí? A eso iría, a esos receptores, calmaría precisamente todos los síntomas como la taquicardia, la sudoración, las palpitaciones, etcétera, ¿sale? Y entonces ese sería el efecto primario. Visto de otra manera, es cuando el efecto primario tienes una puertita en tu organismo, y el fármaco es esa llavecita que va a ir a abrir esa puertita en específico, y solamente esa llave abre esa puerta. Entonces a eso se le llama como efecto primario porque va dirigido hacia una sola zona, hacia un solo receptor, y ese receptor pues va a tener la función de, vamos a decir, mejorar en este caso la situación que tú esperas tratar con el fármaco, ¿sale? Por otro lado, tenemos los efectos indeseables o indeseados. Estos efectos, hay que tener en cuenta que efecto indeseado es cualquier situación anormal que se presenta con la toma de algún fármaco. En otras palabras, es cuando el medicamento produce otros efectos que puedan resultar indeseados con las mismas dosis que se produce el efecto terapéutico. Es decir, nosotros normalmente vamos a tomar algún fármaco que en su dosis normal, o sea, si es una tableta de
25 miligramos, pues te estás tomando 25 miligramos. Y aún así tomando esa dosis que es terapéutica, la dosis normal por decirlo así, se van a presentar estos efectos indeseados. Y como efectos indeseados vamos a tener 3. Aquí no menciono el tercero porque ese vamos a tener un espacio más adelante para mencionar lo que sería la reacción adversa a medicamentos. Ahorita solamente me basaré en decir que estos efectos indeseables pueden ser colateral y secundario. Y como les decía el tercero que es una reacción adversa a medicamentos. Entonces vamos a tener como efecto colateral que son los efectos indeseados consecuencia directa de la acción o el efecto primario de un fármaco. Otra vez, son los efectos indeseados consecuencia directa de la acción o efecto primario de un fármaco, ¿sale? O sea, visto de esta manera, este efecto colateral va a aparecer en sincronía junto con el efecto primario. ¿Cómo es esto ya traducido al español? El efecto colateral es cuando, ya decíamos, teníamos una llavecita. Esa llavecita es nuestro fármaco. Esa llavecita resulta que abre una puertita, pero resulta que con esa misma llave ahora sí podemos abrir otras puertitas. Y entonces vamos a tener efectos, se van a presentar los efectos colaterales porque vamos a abrir otras puertitas que obviamente que implican otras situaciones y se van a manifestar pues de manera clínica. Un ejemplo de efectos colaterales, vamos a decirlo. Los medicamentos ansiolíticos, ya dijimos, son de los fármacos que se utilizan para tratar la ansiedad. Entonces, como efectos colaterales, pueden presentarse otras situaciones. O sea, por un lado, sí, tratan la ansiedad, disminuyeron los síntomas, pero como efectos colaterales pueden tener que te causen sueño, que tengas disminución de los reflejos, que tengas amnesia anterógrada, que puedas tener mareos, etcétera, ¿no? Entonces, es como quien dice, bueno, ¿qué está sucediendo si se supone que solamente estoy tomando un fármaco que me debería quitar la ansiedad? Sí, pero como efectos colaterales se van a presentar otras situaciones clínicas, ¿sale? Entonces, ese efecto colateral, pues vaya, es prácticamente es parte de la acción del efecto primario, ¿sale? En algunas personas sí puede tener una repercusión clínica, en otras pues no tanto, ¿sale? O sea, y es por eso que algunas personas no los llegan a presentar de manera acentuada, o sea, se supone que vienen descritos hasta incluso en las cajitas de los medicamentos pueden venir en la parte de atrás. Y ahí dice, bueno, como efectos colaterales pues se va a presentar esto y lo otro, ¿no? Ahora, como efecto secundario, el efecto secundario también es un efecto indeseable. Consecuencia también de la acción primaria del fármaco. ¿Sale? Entonces, este efecto secundario, vamos a ponerlo así. Ya el efecto primario pues era cuando tenías una llavecita y solamente había una puertita. El efecto colateral, decíamos que esa misma llavecita iba a abrir diferentes puertitas y por eso se iban a producir las diferentes situaciones clínicas. Y ahora en el efecto secundario podemos decir que el efecto secundario puede ser consecuencia del efecto primario, pero también del efecto colateral. Entonces, el efecto secundario sería la consecuencia de que esa llavecita que abrió diferentes puertitas, ahora esas puertitas se quedarán abiertas. Y ese efecto secundario pudiera ser incluso, o pudiera llegar incluso a ser más grave, incluso pudiera ser intolerante para el paciente, a tal grado que se pudiera quejar de muchas molestias y también pues abandonar el tratamiento precisamente. ¿Por qué? Porque pues bueno, es un efecto ya que tiene una repercusión clínica mayor, ¿sí? En el caso, vamos a suponerlo, el efecto colateral, decíamos, pues bueno, pueden ser a lo mejor náuseas, puede ser a lo mejor un poquito de dolor de estómago, pero ya cuando se presenta un efecto secundario, imagínense que pudiera ser ya el vómito o diarrea o algo que fuera muy incómodo para el paciente, pues automáticamente el paciente lo dejaría de tomar por las molestias que ocasiona. Entonces, un efecto secundario sí puede tener una repercusión marcada
¿sí? Y por eso es que, acuérdense, no debemos de confundir el efecto colateral con el efecto secundario, dado que pues el efecto colateral generalmente puede ser algo que se presenta en manera conjunta con el efecto primario, y el secundario ya es prácticamente algo más molesto, ¿sí? Que les decía, ya es más marcada, ya tiene más repercusión, ya el paciente se siente con otras molestias que pueden incluso hacer que el paciente termine con el tratamiento. Otro de los efectos es el famoso efecto placebo. Nosotros ya conocemos que el efecto placebo puede aplicarse a una infinidad de terapias, es decir, que no nada más está basado en un fármaco, sino también puede ser una dieta, también puede ser alguna especie de terapia, ¿sí? O sea, todo lo que se utilice para tratar a un paciente, al final de cuentas puede ser un placebo. Decíamos que es la imitación de un tratamiento específico, con la ausencia pues de componentes terapéuticos, ¿verdad? Sabemos ya cómo actúa el efecto placebo, pero pues también es obviamente que es algo que se debe de saber cómo actúa, ¿no? Decíamos que tenía un mecanismo psicológico y uno biológico. Ahora tenemos dos efectos, el efecto tóxico y el efecto letal. Estos también son diferentes. El efecto tóxico se va a producir cuando excedamos las dosis de un fármaco. Y este efecto tóxico puede tener muchas manifestaciones. Entonces, ¿cómo lo podemos definir? Es cuando se ingieren cantidades o dosis mayores de un fármaco y que se van a presentar manifestaciones clínicas que pudieran incluso pueden ir de leves a graves, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, hay quien se intoxica a lo mejor con un ejemplo, con un antidepresivo. Bueno, algunas de las manifestaciones de los antidepresivos no resultan ser tan nocivas para el organismo, pero si comparamos los antidepresivos con los ansiolíticos del tipo clonazepam, diazepam, si uno se intoxicara con este tipo de sustancias, pues básicamente llegarías a tener un estado de sueño, o sea, incluso pudieras dormir, estar inconsciente unas 14, 18 horas dependiendo si la combinación de los fármacos, pero solamente estoy hablando de usando fármacos. Obviamente que si se combinan con otras sustancias, pues puede ser el efecto más prolongado o pueden presentarse otros efectos que pueden ser peores, ¿sale? Y el efecto letal, el efecto letal se va a distinguir del tóxico porque pues básicamente es la acción biológica por fármacos que inducen la muerte, ¿sale? Acción biológica por fármacos que inducen la muerte. Entonces, por un lado vamos a tener los efectos tóxicos, ¿no? En los que pueden ser de leves a graves, muchas manifestaciones pueden ser muy aparatosas, pero ya el efecto letal es cuando ya hay una dosis que te llega a producir la muerte. Y eso aplica pues para muchas sustancias, ¿verdad? Esto estamos hablando de hablar de cómo se intoxican las personas. Y hay muchas sustancias en el medio ambiente, no solamente fármacos, sino también las drogas. Acuérdense de uso ilícito, que esas drogas, cuando excede la dosis, puede llegar a incluso a ser mortal, ¿no? Por lo que puedan producir. Un ejemplo, la cocaína. La cocaína, es de las drogas que se utilizan más por vía inhalada, pero pueden llegar a producir un efecto letal en caso de una sobredosis, porque nuestro cuerpo va aumentándolas, que puede ser un infarto. Medicamentos de control. ¿Qué es un medicamento de control especial? Un medicamento de control especial son todos aquellos medicamentos que están bajo control, precisamente de ahí el nombre. ¿Por qué? Porque este grupo de medicamentos tiene un efecto particular, un efecto secundario muy grave en los pacientes. Y es que precisamente son medicamentos que pueden generar muchísima dependencia. Y por lo tanto los pacientes pueden hacer abuso de esta clase de medicamentos cuando se le prescriben. Precisamente porque se sabe que estos medicamentos pueden generar muchísima dependencia en el paciente, se mantienen bajo un código que es precisamente, el de medicamentos de control especial, que solamente los pacientes pueden acceder a estos medicamentos a través de la expedición de un recetario especial que debe llenar su médico tratante para poderle ser prescrito una dosis o una formulación en especial. Estos medicamentos se distinguen del resto de los medicamentos que nosotros podemos acceder o que se conocen como de venta libre, porque dentro de la cajita o en el empaque en donde ellos vienen, usualmente viene una franja morada que los pueden identificar como medicamentos de control.
Otro aspecto que deberíamos tener presente es que dentro de todos estos grupos de medicamentos, si ustedes por ejemplo van a su farmacia de la esquina, a su droguería de la esquina, para poder comprar algún tipo de estos medicamentos de control, no se los van a vender de manera libre, como de pronto podríamos acceder a otra clase de medicamentos como analgésicos comunes, antipiréticos, etc. ¿Cuáles serían por ejemplo los medicamentos que están a control del Estado? Principalmente tenemos estos dos que son como que los más relevantes o que son como que de los grupos que o de los dos medicamentos que más sobresalen dentro de todos estos grupos que tiene el monopolio del Estado. El primero de ellos es la morfina. Creo que todos nosotros hemos escuchado alguna vez de este medicamento. Este medicamento es un analgésico potente, es de origen natural usualmente y sirve para el tratamiento de dolores bastante crónicos. Al igual, por ejemplo, que la meperidina, que también sigue siendo un tipo de analgésico muy fuerte y se emplea más que todo para reducir las labores o reducir el dolor que genera el labor de parto. Encontramos, por ejemplo, otra clase de medicamentos que al inicio de esta charla les había comentado que están bajo el control de la industria farmacéutica. ¿Cuáles son esos? Encontramos el primero de ellos, que es el fentanilo. Básicamente que el fentanilo es un analgésico muy potente y si se compara con la acción que tiene este fentanilo en comparación con la morfina, por ejemplo, que también es un analgésico bastante potente, encontramos que este fentanilo puede ser incluso hasta 80 veces más potente y que actúa muchísimo más rápido que la morfina. Actualmente se encuentra en gran discusión precisamente porque se ha desatado una crisis sanitaria de abuso y de dependencia muy grande a raíz del conocimiento de la acción que tiene el fentanilo a nivel del sistema nervioso central. Ya ha habido muchísimos problemas y pues se puede considerar que ahorita es una de las drogas que es de origen sintético, básicamente que ha generado una gran dependencia por parte de las personas que lo consumen. Encontramos, por ejemplo, otro grupo de medicamentos que son las llamadas benzodiazepinas. Estas benzodiazepinas, como por ejemplo el lorazepam, el alprazolam, el diazepam, el clonazepam, son más que todo medicamentos que están prescritos para controlar crisis de ansiedad o en aquellos pacientes que precisamente se le diagnostican ansiedades bastante crónicas, precisamente porque ellos reducen la tensión derivada del estrés. Entonces, básicamente ya podría entenderse por qué hay algunos pacientes que le hacen adicción o muchísima dependencia a este tipo de medicamentos. Les había comentado que todos estos medicamentos se pueden acceder a través de un recetario o de fórmula especial que deberían llenar los médicos al momento de que consideren que su paciente al cual están tratando requiere de alguna de las drogas o de alguno de los medicamentos que les mencioné anteriormente. Estos recetarios usualmente se le entregan a los médicos con el fin de precisamente llevar un control de las drogas que se le prescriben a estos pacientes, precisamente de esos medicamentos que le pueden generar dependencia o adicción a los pacientes. Estos recetarios contienen una información muy detallada de la información tanto del paciente al cual se le prescribe la droga, así como también del médico que receta esa formulación. Aquí les enseño, por ejemplo, un formato de recetario de control especial de medicamentos de control especial. Usualmente van a ser diferentes o se van a ver diferentes dependiendo del contexto en donde se puedan mencionar, donde se puedan prescribir los medicamentos, pero básicamente todos ellos, aunque se vean diferentes, van a contener básicamente la misma información. Como les decía anteriormente, van a tener los nombres o van a tener datos muy claros, muy concisos con respecto al paciente que se le prescribe dicha droga. Como por ejemplo su nombre completo, el documento, la identidad, el documento de identidad obviamente, la dirección, el médico que le prescribe, el nombre del medicamento que se le prescribe, ¿cierto? Aquí también entramos en terreno que si se le puede prescribir de manera genérica o bajo su nombre genérico o incluso bajo su nombre comercial. Aquí ya hablamos de la concentración, que sería básicamente la dosis que estaría recibiendo el paciente, por qué vía se le administra y cada cuánto se le tiene que administrar. Esto con la firma y el sello
del médico que va a estar prescribiendo esta dosis. Aquí hablamos de todo el resto de lo que se considera como los datos del médico también, que debería tener el sello y su firma, e incluso en dónde tiene que ir el paciente para poder recibir esa droga, es decir, de la parte del dispensario como tal, que le va a suministrar la droga a ese paciente. Entonces, muchachos, como se darán cuenta, estos medicamentos de control son medicamentos que al menos en el documento, en el papel, lo que tenemos plasmado en el papel según las leyes, deberían acceder los pacientes a través de este formulario de medicamentos de control. Lastimosamente, muchísimos de estos medicamentos que ya les había mencionado antes, actualmente se tienen bajo crisis sanitaria porque ya se conoce del efecto secundario que tiene, ¿cierto?, sobre ciertos pacientes, sobre los pacientes en general, que causa muchísima dependencia. Y básicamente estos medicamentos que son, digamos que de origen de diagnóstico o de tratamiento para algunas patologías, se está utilizando lastimosamente en la actualidad también como drogas recreativas. Entonces, en el ámbito, digamos que del bajo mundo, por decirlo de alguna manera. Entonces, esto es una situación que se ha desencadenado con el abuso de estos medicamentos. En este vídeo vamos a ver la posición anatómica y los planos y ejes anatómicos. Cuando empezamos a hablar de anatomía, necesitamos referencias para saber a qué parte del cuerpo nos estamos refiriendo, de una forma precisa, sin ambigüedades. Debido a que el humano puede adoptar diversas posiciones con el cuerpo, es necesario buscar una posición única para poder describir su anatomía. Una vez definida esta posición única, ya podemos localizar cada una de las partes del cuerpo. Esta posición requiere varias condiciones que os las voy a ir enumerando. Hay que estar de pie. La cabeza tiene que estar erecta y sin inclinación. Los ojos abiertos, mirando al frente y al mismo nivel. Los brazos tienen que estar extendidos a los lados del cuerpo con las palmas de las manos mirando hacia adelante. Las piernas tienen que estar extendidas y juntas. Y los pies tienen que estar paralelos. Esta no es una posición habitual, es solo una referencia de partida para poder describir el movimiento del cuerpo humano. A esta postura de referencia se la llama posición anatómica. Ahora vamos a establecer tres planos imaginarios, perpendiculares entre sí, que van a seccionar el cuerpo en diferentes partes para facilitar su estudio. Este de aquí es el plano frontal o coronal. Este es el plano transversal u horizontal. Y este último es el plano sagital o anteroposterior. Vamos con el plano frontal. Este divide al cuerpo en mitad anterior y mitad posterior. Es el plano en el que se realizan los movimientos visibles de la cara. Un movimiento en el plano frontal que desplaza una región del cuerpo hacia la línea media del tronco se llama aducción. Por ejemplo, la aducción de cadera. ¿Veis cómo la articulación de la cadera lleva la pierna hacia adentro? Vaya, hacia la línea media del tronco. Cuando el movimiento que se hace en el plano frontal desplaza una región del cuerpo lejos de la línea media del tronco, se llama abducción. Por ejemplo, la abducción del hombro. ¿Veis cómo la articulación del hombro lleva el brazo hacia afuera, lejos de la línea media del tronco? Como regla mnemotécnica, podéis recordar que abducción es la que abre y aducción va hacia adentro. Cuando nos referimos al cuello y al tronco, un movimiento en el plano frontal se llama inclinación lateral. Por ejemplo, esta es una inclinación lateral derecha. Para los dedos de la mano, la línea media del cuerpo se sustituye por el eje de la mano que pasa por el tercer dedo. En este ejemplo, la abducción del quinto dedo se aleja del eje de la mano, pero no de la línea media del cuerpo. En cuanto a los pies, también se sustituye la línea media del cuerpo por el eje del pie que pasa por el segundo dedo. En este ejemplo, la abducción del primer dedo se aleja del eje del pie, pero no de la línea media del cuerpo.
Pasamos ahora al plano transversal. Este plano divide el cuerpo en la parte superior e inferior. En este plano se realizan los movimientos de rotación externa e interna. La rotación externa es un movimiento hacia afuera, alrededor de un eje vertical o longitudinal. En este ejemplo, veis cómo Felipe hace una rotación externa de cadera. La rotación interna es un movimiento hacia adentro, alrededor también del mismo eje, vertical o longitudinal. Y en este otro ejemplo, veis cómo Felipe realiza una rotación interna del hombro. Para el caso de la articulación del codo, las rotaciones se hacen con el codo flexionado y los movimientos son de supinación y de pronación para el antebrazo. Como regla mnemotécnica, podéis recordar, supinación, pone la mano en posición de súplica, supinación, suplica. Pronación, pronosúplica. En cuanto al tronco y cuello, las rotaciones se efectúan hacia la derecha o hacia la izquierda. Y nos queda el plano sagital. Es el plano que divide al cuerpo en mitad derecha y mitad izquierda. En este plano se realizan los movimientos de flexión y extensión. Vais a ver que se llama plano sagital a cualquier plano paralelo a este. La flexión es un movimiento que desplaza una región del cuerpo hacia adelante de la posición anatómica. Por ejemplo, la flexión de cadera. Otro ejemplo es la flexión dorsal de tobillo. Para el caso del hombro se llama antepulsión. En el caso de que la región del cuerpo se desplace hacia atrás de la posición anatómica, se llama extensión. Por ejemplo, extensión de la cabeza. En el caso del hombro se llama retropulsión. Y acabamos esta lección viendo los ejes, que también nos van a ayudar a tener referencias para estudiar el cuerpo humano. El eje anteroposterior va de detrás hacia adelante y está formado por la intersección de los planos sagital y transversal. Este guía los movimientos de aducción y abducción. Veis que es como si este eje y sus paralelos fueran un palillo que habéis insertado y alrededor de los cuales se efectúan estas rotaciones. El eje transversal va de un lado al otro. Está formado por la intersección de los planos transversal y frontal. Este guía los movimientos de flexión y extensión. Y ya por último el eje longitudinal, que va de arriba a abajo. Está formado por la intersección de los planos frontal y sagital. Guía los movimientos de rotación interna y rotación externa. Aquí hemos flexionado el codo para que lo veáis mejor. Veis cómo hay una rotación interna de los hombros y de las piernas y luego una rotación externa también de los hombros y de las piernas.